Bien, amigos, las noticias producidas ayer circularon casi en torno a una visita que, de eso vamos a hablar mucho, de una mujer que marca para nosotros casi un espectáculo. Estados Unidos, a partir de la elección de su presidente Barack Obama, ha tenido un comportamiento en política internacional y en política doméstica que puede ser motivo de muchos comentarios. Hoy no vamos a tratar ni eso, ni Trump, que fue ayer objeto de un interrogatorio de muchas horas, ni la visita de otra mujer después de haber visitado o de haber tratado el tema dominicano, la comandante del Comando Sur, mujer, la subsecretaria que vino a supervisar la frontera desde el lado dominicano, la de ayer, y una supervisora, viceministra o vicesecretaria haitiana que tiene mucha incidencia en este gobierno de Biden y que trata mucho los temas dominicanos. Además de los magníficos, los tres que están encargados de arreglar las cosas con Haití, que son el general Clark de la OTAN, o viene de la OTAN, Dodd, el senador, y un señor de apellido Escobar, que es colombiano, pero que no tiene nada que ver con Escobar Gaviria. Todas esas cosas se van a tratar después, porque hoy tenemos el viernes. Ayer, en un evento que se llevó a cabo para recibir el informe de SENASA, tuvimos la oportunidad de conversar con algunos líderes de opinión pública de importancia, directores de medios, y nos sentimos muy bien porque muchos de ellos le dan seguimiento, no a las revistas, sino sobre todo al segmento que hacen José Israel Cuello y el doctor Cristino del Castillo. Nos sugerían que aprovecháramos la memoria de José Israel para que nos trate algunos temas que ellos quisieran escuchar de voz de José Israel. Eso a raíz de unos trabajos que está haciendo Fausto Rosario en clave, en la parte televisiva, muy interesante. Y nosotros les recomendamos buscar la colección de Hablan y la sección de El Tiempo Político. Ahí está todo. El que quiere saber todo. El observatorio. El observatorio. No, y El Tiempo Político arriba. Bien. Así que vamos a dar la bienvenida a José, que hoy también nos trae muchos temas, como el suspenso de las globalizaciones. No, a mí me interesa porque en un momento le hicimos señalamiento al entonces presidente Fernández sobre el neoliberal. Dice, no, nosotros somos globalistas, no neoliberales. Así que vamos a ver si eso se desnaturalizó. Realmente la globalización como concepto determinante la impuso la necesidad norteamericana de legitimar su alianza con China. En definitiva, el viaje de Kissinger y de Nixon a China, que conllevó un acontecimiento histórico mundial trascendente, porque nunca había tenido unas consecuencias tan altas. La cantidad de chinos que se incorporaron a la vida civilizada
Un país que sale de la revolución cultural, donde Mao pretendía llevar el conocimiento a lo último de la sociedad china y logró muchas cosas. Cuando uno lee la literatura china contemporánea, que hay poca traducida, pero es suficiente para uno ver que en todas aparece el efecto de la revolución cultural en una aldea y en un remoto sitio. Pero eso fue un efecto de muy largo plazo. Pero está ahí la huella. Sin embargo, el efecto de la globalización, que fue la alternativa, conllevó que 700 millones de gente se incorporara a un mundo distinto totalmente, con el que no soñaban cuando nacieron. Esa es una realidad. Ahora, eso tenía unos fines, que logró los fines, que era meter cizaña entre los chinos y los rusos. Y lo lograron, porque se produjo un distanciamiento entre Rusia y China y un acercamiento de China a Estados Unidos en términos políticos, en términos culturales, de todo tipo. Cuando uno ve los trabajos científicos norteamericanos de los más altos niveles, no falta un chino en el grupo. Normalmente esos trabajos se presentan entre tres. En el orden que se publica da la importancia. Bueno, pero ahí nunca falta un chino. Porque los norteamericanos ahora mismo, en términos generales, se satisfacen con terminar los estudios fundamentales, que con eso ya trabajan, ganan dinero y pueden pagar los préstamos del dinero, que son acuciantes, que a partir de la primera graduación hay que comenzar a pagar, no a cobrar. Todos esos son efectos que dan lugar a que los chinos hayan llegado a ocupar posiciones muy altas en el talento norteamericano que gobierna. Tal vez ellos no se están dando cuenta de lo que eso significa. Ingeniero, el acuerdo, el acercamiento entre Estados Unidos y China comienza en los años 70, con aquella visita que usted hizo referencia. Pero la globalización como tal arranca con fuerza en los años 90, después de la desaparición de la Unión Soviética. Bueno, ahí se soltó ella, pero ya los efectos globalizantes, primero los efectos políticos de distanciar, acentuar las diferencias entre China y Rusia, que en definitiva es una diferencia de dominio en un sector. De todas maneras, China es un país más importante en términos históricos que Rusia, más importante en términos de territorio, más importante en términos de población y ahora en términos de desarrollo. Entonces, los conflictos de hoy están muy relacionados con ese reajuste, no solamente del dominio, sino del concepto del desarrollo. Ahora, lo que se discute ahora no es globalizar, lo que se discute ahora es quién manda en la zona de dominio. Indiscutiblemente. Ahora, siempre se dice que China ha sido la gran beneficiaria de la globalización. Claro que sí. Y creo que sí, ¿verdad? Y la humanidad. Por eso que usted dice. Ahora, habría que también calcular, porque ¿cómo fue que eso ocurrió? Porque, por ejemplo, China, todos los intercambios, todos los beneficios de la globalización, el auge de su comercio, por ejemplo, ellos supieron todo eso aprovecharlo muy bien. Y no lo hicieron con políticas neoliberales, sino en base a la planificación de la economía, con una economía mixta. Pero los países occidentales también se beneficiaron enormemente de ese proceso. El problema es que en los países occidentales las riquezas se concentraron en unas cuantas manos. Y por eso el impacto no fue tan grande como en el caso de China, que sí supo todos esos recursos incorporarlos al desarrollo económico y aplicar políticas sociales que permitieron sacar un montón de gente de la pobreza. Si usted calcula las fortunas que se han acumulado de las grandes empresas que hay, usted se va a dar cuenta de que realmente movilizaron muchos recursos aprovechando el mercado chino. Y entonces la falla, ¿dónde está? La falla no está en las políticas occidentales. Claro que sí, porque las políticas occidentales están dirigidas por las empresas. Son las empresas las que más. Fíjate, mientras China está viviendo ese proceso,
Estados Unidos tiene a Dick Cheney como vicepresidente de la República, un empresario de suministros, un proveedor de armas y necesidades inferiores para los fines del ejército. De aquí se contrataron choferes de camiones, de aquí, de este país, para la guerra de Irak. No lo que mandó de ridículo Hipólito Mejía. No, eso no hicieron nada por allá. De aquí, gente que fue y se quedó por allá, y vive por allá, como consecuencia de esa guerra. Bueno, si tú lo que tienes es un comerciante como viceministro y un tonto como gobernante, el Bushito, el hijo de Bush. Bueno, pero Dick Cheney había sido ministro secretario de Estado en el gobierno que sucedió a Nixon, el de Ford. O sea, hace tiempo que esa tendencia del poder que la advirtió Eisenhower, que era un general, cuando le entregó a Kennedy, le dijo, cuídate del complejo industrial militar. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower fue presidente de los Estados Unidos después de haber sido general de la guerra en Europa. Y le advierte ese militar a Kennedy, ese civil, que tenga cuidado con el complejo militar industrial. ¿En cuánta medida el complejo militar industrial ha condicionado la política norteamericana? Bueno. Ahora, la pregunta que yo me hago, ingeniero, es si es posible realmente el destete. ¿Cómo tú separarte de la economía china? Porque fíjese lo que está ocurriendo como consecuencia de ese proceso en las relaciones con Rusia. El efecto está siendo devastador. Ahora mismo los europeos están visitando China en un esfuerzo por un poco ver cómo se cambia la narrativa o se amortigua la narrativa de Estados Unidos con respecto a esa separación que pudiera tener un efecto enorme para Europa, que ya está pagando muy caro la política exterior impulsada por Estados Unidos. Bueno, ¿es posible esa separación? Sí, claro que es posible. Claro que es posible, pero es una separación que se produce concomitantemente con una transformación de las fuentes energéticas del desarrollo. O sea, al mismo tiempo se está viviendo un cambio del paradigma energético mundial que liquida la era del petróleo y la era de los combustibles fósiles. Eso no se salva de esta guerra. Cada guerra trae una conmoción en los procesos industriales, en los procesos económicos. Y esos procesos están insertos en el conflicto. Fíjate que el conflicto Ucrania-Rusia, el primer elemento de garata es la relación de Rusia con Alemania, la dependencia de Alemania del petróleo ruso o de los combustibles rusos. Es la primera consecuencia. ¿Y para dónde se dirige Rusia? Para la garata de antes. Su garata con China no existe ya, porque tiene que vender el petróleo. O sea, en su producto nacional ya el petróleo era lo más importante. Entonces, tiene que vendérselo a China. ¿A qué precio se lo está vendiendo? No es al mismo precio que se lo vendía a Europa, porque él necesita el cliente. Y peleó con el cliente bueno. Siempre se pensó que los que mejor iban a aprovechar la globalización, la apertura comercial, el libre comercio y la libre circulación de capitales eran las economías más competitivas, las más desarrolladas, que tenían las mejores universidades, que tenían la mejor tecnología. Y resulta que quien aprovechó mejor eso fue China. Sí. Y ahora es un gran competidor. Y entonces nos cambian de repente la narrativa. Bueno, porque no le benefició lo suficiente a un grupo de países, ya el rumbo hay que cambiarlo totalmente. Y el resto tiene que acoplarse y adaptarse a esos nuevos cambios. Fíjate cómo los americanos rápidamente reorientan sus esfuerzos hacia Taiwán. Pero señor, ellos aprobaron en las Naciones Unidas que Taiwán fuera quitado del asiento que se le dio a nombre de la humanidad cuando se fundó la ONU
simplemente que se quitara y asumiera la China como le correspondía, porque era el que dominaba China como tal, el derecho a veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, Estados Unidos le quitó el sombrero a Taiwán y se lo puso. De repente, que una jefa del Congreso va para Taiwán. ¿Y por qué? Porque hay que orientar hacia Taiwán, que es el mayor productor del mundo de chip destinado al sistema de computadoras, que vaya para allá. Porque se le está perdiendo el mercado que provee ese producto desde China. Tan sencillo como eso. Hay un enfoque suyo interesante y tiene que ver con cómo se maneja China y cómo se maneja Estados Unidos en un escenario como el de República Dominicana. Nosotros tuvimos ayer, lo mencionaba el doctor Jacín en la introducción, la visita de una funcionaria estadounidense, pero al mismo tiempo llegaba al país un embajador nuevo de China, que es un hombre que tiene un tremendo currículum. ¿Cómo? Nunca ha mandado a Estados Unidos un embajador con ese nivel a este país. Nunca. Hubo algunos que tuvieron después el currículo. Por ejemplo, el caso de Summer Wells. Summer Wells fue embajador en el país, embajador no, agregado de la embajada en el país durante el gobierno de Horacio Vázquez. Y justamente sigan ahí mismo, porque uno de los temas que le teníamos a José era el tema justamente de esas señas de las relaciones internacionales de China y Estados Unidos con respecto a la República Dominicana. Sí, fíjate, mientras el comportamiento norteamericano, como tú señalabas hace un rato, con la República Dominicana es de carácter despectivo, porque ya eso no es un problema simple, una equivocación. La embajada en la República Dominicana, el país más dócil de América Latina, el único que Estados Unidos pudo impedir que cogiera el rumbo de Fidel Castro en algún momento. Ya está dócil, tan dócil que es un problema de una subsecretaria de Estado que venga de vez en cuando y con un bolso de $7 millones. Eso es una limosna para los problemas que pretenden que se resuelva aquí. Que nos va a costar muchos $7 millones asumir lo que ellos no quieren. Ustedes están viendo el caso de esta señora, pero hace un tiempecito vino otra vicesecretaria y ella fue directamente a la frontera. Sí. Hizo cosas que uno no entiende, ni por lo menos el presidente le dio cierto nivel a esta gente que la reunió con el gabinete. Pero en Washington hay una persona que ha estado aquí, que es otra vicesecretaria, y que con esa ya son 4, que es haitiana, tiene también las mismas condiciones que tienen los 2 embajadores que hemos tenido aquí, una del Departamento de Estado, y además tuvo la jefa del Comando Sur. Señores, son 4 mujeres de segundo nivel que mandan aquí, además de 2 embajadores con condiciones muy especiales, que eso es un derecho, nosotros no tenemos, pero que resulta extraño, ¿verdad? Que los 2 tengan su pareja informalmente, es decir, que como que estamos estrenando cosas, ¿verdad? En relaciones internacionales que no habíamos hablado. Además de que aquí, durante la cumbre que se llevó a cabo, paralelamente hubo otra cumbre en que un general norteamericano de apellido Clark, que aparenta ser un empresario porque fue jefe de la OTAN, jefe de la OTAN. Wesley Clark. Wesley Clark. Exacto. Y que él fue el que resolvió el problema de Kosovo. Todo el mundo sabe cómo se resolvió el problema de Kosovo. Con Christopher Dodd, jovencito que vino aquí en el año, en los 12 años, tuvo en Loma de Cabrera, restauración, como cuerpo de paz. Y después fue
el congresista que ha estado más tiempo en el Congreso, primero como representante y después como senador, más que los Kennedy, y ese señor con ese general tienen una función para buscarle una solución y que son ellos los encargados de eso. Hasta ahora solamente se conoce que han estado hablando muy, muy de cerca con una persona que José Israel menciona mucho, y por eso estoy haciendo el cuento, que es Fernando Capellán. Parece ser que la solución que ellos buscan es un área de desarrollo industrial que le busque trabajo a los haitianos con cierta seguridad que le pueda ofrecer República Dominicana. Para eso son los 6 millones de dólares. No, esos millones son para una zonita ahí de Manzanillo, para poder resolver el por qué prohibieron, porque ellos impusieron, no chinos, yo no sé si tú te acuerdas, sí, no China, sí, que fue el primer decreto, casi por decreto. Así es que... No China y no Corea. ¿Perdón? Y no Corea. Tampoco. A los coreanos los desaficiaron de la propuesta de la planta de Manzanillo. Ellos tenían una terminal ahí que tenían doble uso, una terminal regional, que es lo que tú sabes. Porque el problema es, y le dije a los periodistas, es que José no puede estar repitiendo lo que ha dicho hace 50 años. Ha dicho que Manzanillo que Montecristi es el puerto más importante es la entrada, es la puerta de América. Por eso fue que el almirante de la mar oceánica llegó aquí primero, chocó con y no fue que vino. Oiga, ¿no? Montecristi es la ciudad dominicana más cercana a Estados Unidos. Todo eso, José lo ha dicho. Igual que el desarrollo de Haití, no es ni la invasión, es ayudar a desarrollar a Haití en Haití. Sí. Pero Estados Unidos también lo puede ayudar con la inmigración. Estados Unidos desagüó la República Dominicana después de la guerra de abril, dando visa a todo el mundo. José, hoy, el gobierno brasileño anunció ayer una serie de medidas que faciliten el proceso de acogida de inmigrantes haitianos que constituyen comunidad de cerca de 70,000 en Brasil. Los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores anunciaron en nota conjunta una decisión para facilitar la reunificación familiar, de que se les permita a las familias ir a reunirse con sus padres a Brasil. Eso se quería conseguir con la famosa ley, y con la famosa ley que se sometió al Congreso de trata de personas. Pero hay fenómenos que se producen por inducción política con mucha frecuencia y son observables porque obedecen a acuerdos, a disposiciones. Y hay otros que se producen por la naturaleza de la vida, la naturaleza. Tú sabes que la corriente mayor de migración ahora mismo no es a Chile de los haitianos. Por aquí pasaban muchos que iban para Chile, no para Puerto Rico. Y en Chile se asentaban. Se fueron en avión para Chile. Sí, no, porque no necesitaban visa para cruzar para acá. Y Chile lo sacó en avión después. No, Chile no. Salieron a pie desde frente. No, peor. A pie, cruzando el Darién y América Latina entera. Sí. Entre guagua, bicicleta, patines, patinetas. Llegaron hasta Estados Unidos y llegan. En masa, sí. En masa. Pero ¿qué pasa? La economía americana necesita esa gente. La economía está apoyante, está en pleno empleo. Toda esa inflación que hay en el mundo se desagua si Estados Unidos abre la puerta a la inmigración. Mira, allá... Oye, porque parir un muchacho dura mucho tiempo para que sea empleado. Tú estás tratando un tema. Una vez, aquí vino una embajadora que se llamaba Donna Rinac, y nosotros decíamos, ¿cuáles son los orígenes de los nombramientos de los embajadores aquí? A veces vienen empresarios. Hertel fue un aporte que los puertorriqueños hicieron a los Bush, y entonces él le pidió la embajada y se la dieron. Pero Donna Rina lo que hizo fue que hizo
en la Universidad de Miami hizo un proyecto de integración de ciertos sectores haitianos como en guetos, aquí diferentes lugares Campo de refugiados. Exacto, centro de refugiados. Y resulta que hay también otra teoría, y es, como parece que la comunidad internacional, por razones culturales, no quieren los haitianos, entonces hay uno que tiene una idea, y es que por cada haitiano que nosotros recibamos aquí, ellos nos van a dar una visa para dominicanos. Ay, Dios. Residentes en Estados Unidos. Y esa es otra teoría. Sí. Y todo el mundo tiene su teoría, algunas se dan y otras no. Ahora... Los españoles apoyaron eso, ¿te recuerdas? Sí, hicieron una hora, que esa es truculenta, y es... Intervienen por quítame esta paz en Haití. Pero cuando matan al presidente, crean unas vainas de secuestro de unos religiosos, y esta es la hora que no sabemos bajo qué condiciones, unas bandas más bien armadas que el ejército de los Estados Unidos le dieron armas para crear un rebú allá para que la gente coja para acá. Entonces, ellos tienen diferentes formas de hacer la cosa, dependiendo quién esté aquí. Han llegado al punto de que el troglodita más grande que ha llegado al poder ha resultado ser el mejor presidente de los Estados Unidos. El tipo más truculento. Donald Trump. El que puso a los americanos más contentos. El mejor presidente que ha tenido, no ha hecho una sola guerra, todo lo negocia. Yo quisiera que un día, un amigo que yo tengo, que tuvo una conversación, que él venga aquí al programa, y ¿cómo es Donald Trump en privado? Eso no tiene nombre. Abraham Hasuri. No, y Donald Trump. Sí, o sea, Donald Trump dice que el único que evita la Tercera Guerra Mundial, dice él ahora, que esa es su campaña. Dice él. Sí. Ayer dijo que no es el de Miami, que él lo había apoyado antes, el de Miami. Sí, lo había apoyado porque necesitaba un apoyo él. Era él. Sí. Sí, pero hay que hacer, pero eso necesita un economista por lo menos, una curva de la importancia de la embajada norteamericana en la República Dominicana con relación a sus relaciones con la nación dominicana. Porque a raíz de la guerra de abril aquí vinieron turpenes muy grandes. Aquí venían, era la élite de la seguridad americana la que venía como embajadores para acá. ¿En qué momento eso comenzó a descender? Y ahora no tiene importancia, no hay ni que nombrar. Un maricón. No use esa frase porque eso. Y no es eso. Bueno. Porque es despectivo y no está de moda. Sí, lo despectivo no es correcto, Julio. Tú lo sabes. Ingeniero, tú lo sabes bien y lo utilizas con mucha gracia. ¿No será que ellos no? Pero el homofóbico entonces soy yo, no eres tú. ¿No se podría juzgar la importancia que Estados Unidos nos da por el tipo de personas que nos mandan a representarlo? Sí, esa es la que propongo, una curva. Candida Guarra y su equipo para levantar esa curva. No como economista solamente. Yo nunca he tenido problemas con eso, porque había una frase que Trujillo tenía en todos los partidos dominicanos: mis mejores amigos son los hombres de trabajo. ¿Tú te acuerdas? Sí. Pues yo tengo la ventaja de que mis mejores amigos son así, ellos no se me quejan, así que nosotros no tienen que quejarse, pero no tienen por qué. Bueno, ese es otro tema. José Israel, ayer encontré, para traerlo mañana sábado, al sábado agropecuario, los eructos de la vaca, que yo creía que eran contaminantes, y es al revés. Pero veo que tú lo tienes como un productor de energía. No. Alternativa. No. El eructo de la vaca es un contaminante del ambiente. Ah, ya. Entonces es como se inventaron una fórmula que ha dado muy pocos resultados de que la reducción del daño ambiental se premia como fórmula de mejorar el ambiente de la humanidad. Un disparate, porque ese no es el método para que se corrija ese problema. Pero sin embargo ahora hay alguien que ha encontrado incluso fondos para invertir. Para lograr que el eructo tenga menos CO2. Para lograr que la vaca eructen más sanamente. Sí, ya hay dos productos Sí.
que modifican la digestión de la vaca. Bueno, Eso es una locura del mundo. Eso es una locura del mundo, pero hay que decirlo. Bueno, ingeniero, una vez yo le pregunté a usted que si era técnicamente posible prender una estufa con el respiradero del séptico de los edificios. Y usted lo que me contestó fue depende. Pero depende de la alimentación de lo que viven en el edificio, precisamente. ¿Qué come lo que vive en el edificio? Mira, yo quiero decir algo. Hace rato que estamos hablando, en vez de dejar a José hablar, hemos hablado de José Israel. Sí. Y resulta que es muy difícil tú revisar los temas que José en un momento dado ha tratado. Y yo personalmente siempre he creído que hay un momento que las personas se equivocan. Siendo más que adolescente ya, estudiante ya de universitario, antes de entrar a la universidad, ya José decidió cometer el único error que yo le achaco. Porque hoy José lo que debiera estar es bregando como candidato presidencial del PRD o del PRM y mandando en este país muchísimo, porque todos los problemas él lo ha tratado desde el punto de vista, debió hacerse. Y hay uno ahora mismo, fuera de todo, que lo ha tratado todo, que es algo, vimos el otro día, que con la primera una de las 3 carabelas hicieron un fuerte cuando se encalló allá en el norte. Después vimos que hay problemas en la ciudad colonial con unos parqueos. José Israel vivió en la ciudad colonial, trabajó en la ciudad colonial. Y antes de remodelar y encontrar la casa donde nació Duarte, ya José tenía editora Taller ahí enfrente, ¿verdad? Es decir, que en todo él se fue adelante. Lo único que no se nos fue adelante es que dejó a Peña, a Bochi, a Balaguer y cosas manejar este país, que el que debiera estar manejándolo es él, ¿verdad? Pero él cogió este camino. Y justamente sobre el tema de la Isabela, el tema de las ruinas de la capital del país, nosotros vemos que hubo un lugar que se llama Engombe y la gente no conoce mucho lo que un ingenio que había ahí, pero el primer ingenio, y también las ruinas de Santiago y de La Vega. O sea, las ruinas de Santiago y de La Vega. ¿Por qué no le dan el valor realmente a esas 2 ruinas? Bueno, hay que estar alerta con esas 2 ruinas porque están siendo cercadas ya por el desarrollo urbanístico. Por el desarrollo urbanístico de las 2 ciudades. No se han metido. ¿Y dónde era que estaba? Están. Una cerca de La Vega y otra cerca de Santiago. ¿Pero en dónde exactamente? Bueno, en Jacagua, en Santiago. En La Vega no la ubico exactamente, pero próximo a La Vega. Entonces la ciudad crece por ahí, pero se está convirtiendo en un atractivo del crecimiento. Es más, en Jacagua yo estuve hace cierto tiempo, fui a Santiago y fui a visitarla. La finca de una señora Benoit, que lamentablemente murió hace poco, era parte de la ruina de Jacagua. Entonces ahí va a pasar lo mismo que pasó en Jobo Bonito, que Balaguer hizo unos apartamentos arriba de la muralla. Sí. Eso es lo que va a pasar. Sí, lo que va a pasar es eso. Sí, donde el desarrollo se come. Y realmente lo que los gobiernos deben hacer frente a esa situación no tiene nada de represivo, es simplemente crear un parque y facilitar la urbanización de la zona, protegiendo las zonas que hay que reservar. Eran 2 pequeñas ciudades y eso está a punto de ser convertido en urbanizaciones de menor cuantía, vamos a decir, de menor importancia. Es igual que la recuperación de la ruta de los Hidalgos.
el cruce de la ruta de los Hidalgos, de la muralla de Santo Domingo. no, y de la muralla de Santo Domingo y definir los parqueos en la periferia de la ciudad, Sí. en la periferia, no dentro de la ciudad. Ese mastodonte de la calle El Conde, que lo van a tumbar ahora Lo después. están derrumbando. Lo Sí, están pero no lo van a derrumbando. desbaratar Que no, entero. que no se le ocurra poner otro parqueo ahí. Lo van a hacer. Los parqueos deben hacerlos fuera de la muralla. la periferia. Fuera de la muralla, en la parte exterior, que la gente baje y entre de alguna manera para allá. El transporte menor, pequeño. Sí, es así, porque si tú Tiene lo que- haces en Santa Bárbara, parqueo cerca de Santa Bárbara, tú entras fácil a Santa Bárbara. Exactamente. Si la haces en Ciudad Nueva, entras fácilmente a Ciudad Colonial. Si la haces, sí, es así. Esa es. Esa es la solución, porque no hay que obviarla, no hay que evitarla. Y patrimonio cultural es del Ministerio de Cultura. Bueno, mira, el que tiene cuarto no es el Ministerio de Cultura. El que tiene cuarto es el de Turismo. Y trabajan con cierta armonía, eso no. Entonces hay que proteger esas dos ruinas. Esas ruinas hay que protegerlas, eso no se puede seguir descuidando. Y eso lo hemos protegido adecuadamente. No, hombre, no, de ninguna manera. A esa señora, Balaguer le confiscó las ruinas y se tasó en 6 millones de pesos de entonces. Yo estoy hablando, Balaguer murió hace muchos días, ¿verdad? Y era cuando estaba más lúcido que el día que se murió en la clínica Abreu. De manera que ha pasado mucho tiempo. Y Balaguer murió no siendo presidente. De manera que de allá para atrás. Y esa señora se murió recientemente, tengo entendido que no tiene herederos directos, eso va a ser un conflicto. Va a ser un conflicto entre mucha gente. De manera que hay que ponerle atención a los problemas antes de que se sucedan. Y si el atractivo turístico de este país produce tanto dinero, ¿qué tú puedes vender más al turismo que la historia? Que está ahí, en esas ruinas. Bien, yo creo que Pero hay una cosa que es importante. Paralela a esa situación de desprecio de los Estados Unidos sobre la vida dominicana, los chinos están atentos a la vida dominicana. Los chinos acaban de mandar para acá un subsecretario de Estado. El cambio más importante que se produjo después del Congreso del Partido Comunista Chino, aparte de la reelección del presidente, caso único en 3 oportunidades, en la tercera oportunidad. Ninguno había pasado de 2 desde que se inició el periodo de estabilidad política en China. Fue el ascenso al poder de las relaciones exteriores de un señor sumamente joven que ha sido embajador en Japón 2 veces. Y pasa a ser el jefe de la diplomacia. Probablemente él hizo borrón y cuenta nueva en el ministerio y despachó a todo el mundo para afuera, es posible. Pero ¿a dónde asignó a esa gente tan calificada? ¿Dónde asignó el que era ministro? Probablemente a la cárcel, porque los cambios allá son de ese tipo, pero misteriosos. Tal vez a la jubilación. Pero un viceministro muy importante lo manda a la República Dominicana y llegó junto con la señora americana, que vino con los 7 millones de pesos. Aquí nunca ha habido un embajador norteamericano de esa jerarquía. de ese nivel. Nunca. Entonces hay que ponerle el ojo. Porque es un conflicto que viene de muy viejo, esas equivocaciones americanas. Cuando Trujillo amenazaba con tomar el poder, estaba Somerwells aquí en la República Dominicana como agregado. Somerwells era de la aristocracia de Boston, que llegó a ser ministro de Relaciones Exteriores norteamericana. Llegó a ser. Somerwells escribió un libro sobre historia dominicana, que los horacistas le halagó mucho. No hay otro país que tampoco casi lo invadió 2 veces. Espérate, y los velaquistas decían que esa era la historia horacista dominicana. Lo descalificaban por eso. Bueno, en ese momento hay historiadores incluso que han dicho que estaba todo pintado para que fuera Horacio Vázquez continuar en el poder.
y no continúe. ¿Por qué? Porque ellos tenían el centro político en Puerto Príncipe en ese momento. El general que estaba allá, ocupadas las dos partes. Entonces aquí ya estaban haciendo la transición hacia un poder más desligado suyo. Y en definitiva el que ganó fue Trujillo. El que ascendió fue Trujillo para toda la vida. Bueno, señores, cada día hay más temas que nos piden que tratemos. Hay dos que se quedan, nosotros el viernes lo trataremos con José. Uno es el tema de que posiblemente el ingeniero de Andino Peña sea incluido en un expediente. Y lo menciono porque de Andino Peña, Joaquín Balaguer, de Andino con Leonel, Joaquín Balaguer y Nicolás de Obando, le corresponde en cada época haber hecho alguna modificación de la capital dominicana. Y yo creo que antes de hacer cualquier cosa, porque el delito es delito, pero se debe revisar. El otro tema es que trátaselo a José, digo, porque José no puede saberlo todo. El que por qué en diferentes barrios de la capital, específicamente vimos en Naco, que fue donde surgió la primera sugerencia, pero lo vimos también en la José Martí, arriba, en la parte después de lo que era la Barrio Álvarez, y es una cantidad de zapatos tenis colgados de el tendido eléctrico. Cosa que no es fácil, coger unos zapatos y tirarlos que queden enganchados. Hay competencia de esa. ¿Qué significa eso? Es que es un deporte. ¿Es un deporte? Sí. Ah, bueno. Se compite. Y cuanto antes decían que fulano guindó los tenis. Eso no es que se murió. Sí, pero eso no tiene que ver con lo que estamos hablando. Es una expresión, colgó los tenis, se murió, ¿verdad? Sí. Pero que lo cuelguen dice que es un deporte, ya está respondido. Nos vemos. Sí, los muchachos juegan en los barrios. Juegan a eso. Sí.